Bueno, vamos a hablar lo que sería de la pérdida de datos, lo que pérdida de conexión también. Bueno, esto tiene varias causas de las averías, como sería un error de hardware, como sería este tipo de fallos que producen por el mal funcionamiento de cualquier plaza de hardware del que se compone un sistema de almacenamiento de información, así sea la computadora. Error humano. Toda pérdida de información que sea debida a un error humano es intencional o fortuito. Formateos, borrados, bloqueos del sistema, sabotaje. Error de software. También el error de software tiene mucho que ver en esto. En ocasiones son los propios programas informáticos quienes causan la pérdida de datos, ya sea por una mala instalación, por funcionamiento incorrecto, etc. Por virus. El ataque de un virus informático puede producirse de múltiples formas y afectar de manera distinta la información almacenada. Catástrofes naturales. Las catástrofes naturales pueden causar graves pérdidas de información en equipos informáticos, inundaciones, etc. Cabe destacar que todo esto tiene factores internos y externos. Cabe destacar que cada uno de ellos tiene más importancia por serlo así de cada una. También hay otras 7 principales razones por las cuales se pierde información. Bueno, a ver, aquí les vamos a decir. Ahorita les aparece en pantalla lo que, lo que sería la primera. Pero la primera sería borrado accidental de archivos. La pérdida de datos por eliminación de archivos o bases de datos sin tener ninguna copia de seguridad disponible es tan habitual que ni siquiera se percibe como un riesgo real. Actualizar archivos o borrados son actividades muy comunes y se hacen casi todos los días. No es extraño entonces si accidentalmente borramos archivos o reescribimos las partes que no pretendemos. Número 2. Los virus, los virus y malware dañinos. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Hay numerosos números de virus que atacan todos los días, están conectados a la red, que tienen ventajas, pero también un riesgo incoherente de exponerse a muchos riesgos graves. Los daños pueden ser muy diferentes, pero la mayoría de los virus afecta software operativo y daña los datos almacenados. Hay muchos tipos de diferentes virus y a menudo la pérdida de datos es solo un efecto secundario de algún daño mayor causado a un sistema operativo. Los daños más peligrosos son los ataques dirigidos a robar datos empresariales. Imagina el barullo de las bases de datos de clientes, invenciones técnicas e información industrial esenciales para la fabricación o historia de las transacciones financieras de las empresas donde hay valores montonarios. También hay una fuerte de interés adquirir esta información. Sin embargo, si el equipo está dañado por virus o malware, es posible instalar el sistema operativo y los programas fácilmente si tienen disco de instalación disponibles. Lo mismo ocurre con sus datos originales. Traer copias de seguridad de sus datos para que estén disponibles en caso de ataques permite recuperar su información rápidamente para seguir operando. Número 3. Daños mecánicos de HDD. Los discos duros de la parte más frágil de un computador se rompen con más frecuencia, con cualquier otro dispositivo conectado a la informática. Hay tantas piezas móviles en el interior de las unidades de disco duro que no es de extrañar que se dañen con facilidad. Hay algunas maneras de recuperar datos de discos duros defectuosos, pero es de alto costo y no hay garantía de que un proveedor de dichos servicios pueda recuperar totalmente los datos importantes. ¿Puede permitirse el lujo de perder los datos almacenados en el disco duro cada 5 años? Regularmente las copias de seguridad siempre ayudan con los problemas de hardware, ya que permite que la policía tomar una última versión de los datos desde almacenamiento seguro y continuar usándolos después de cualquier tipo de fallos de hardware. Fallas eléctricas, número 4. Hay dos efectos adversos de fallas de energía. Imagine que escribe un artículo extenso y no ha guardado todavía. Es quizás que el ejemplo más simple, pero imagine que el trabajo es como la base de datos justificadas o creando ilustraciones gráficas muy detalladas. Si atiende lo que implica volver a cero o perder varias horas de trabajo. Otro problema aún más profundo puede seguir cuando los apagones atacan a los sistemas operativos o hardware. Apagan un servidor repentinamente sin los procedimientos adecuados de cierre. Puede causar los problemas de sistema de operación para reiniciar los cambios bruscos de voltaje. Pueden dañar muchas partes de la computadora. La mayoría de los problemas pueden resolverse cambiando la fuente de alimentación, pero también hay una gran probabilidad de dañar las otras partes que son muy sensibles a los cambios de voltaje y cambios magnéticos fuertes. Tener copias de seguridad automáticas de su trabajo permite recuperar accidentes causados por fallas de energía. No es muy difícil de cambiar algunas partes de hardware dañadas a causa de falta de energía,
Pero ¿qué pasa si pierde todos sus datos? A causa de una interrupción de energía, confía en mí, se sentirá mejor y más seguro si realiza copias de seguridad periódicas y mantienes en un lugar seguro. El robo de equipo. Es una verdadera tragedia de perder equipos y datos al mismo tiempo. Siempre existe el peligro de robo de dispositivos electrónicos, si bien un computador o un servidor de alto costo. Cabe señalar a menudo los datos guardados en el disco duro son mucho más valiosos. Perder el equipo puede ser mucho más doloroso si utiliza una estrategia de copia de seguridad de datos adecuada y se mantienen los datos de un almacenamiento seguro. Recuperar sus datos será muy simple. Número 6. Derramar café u otros daños por líquidos. Desde el uso de portátiles ha sido creciendo durante estos últimos años. Los daños causados por el derrame de bebidas en los equipos se han vuelto frecuentes también. Los líquidos causan un cortocircuito de los componentes electrónicos, importantes y estos son muy difíciles de recuperar después. Accidentes de este tipo o exposición de ambientes húmedos suelen causar la pérdida de datos guardados en el disco duro. Ir sobre seguro y hacer copias de seguridad de los datos entrega una garantía completa que no pierda sus datos por estos motivos. Número 7. Accidentes ingenuos y explosiones. Las explosiones ocurren rara vez, pero el fuego destruye por completo tanto el equipo como los datos almacenados en él. El fuego también es peligroso para las copias de seguridad que se almacenan en la misma ubicación física. Por ejemplo, tener copias de seguridad semanales almacenadas en un disco duro externo que se mantiene en un edificio no ayuda mucho si el edificio se incendia. La práctica más segura contra el fuego es hacer copias de seguridad periódicas y mantenerlas en otra ubicación. A menudo perdemos datos, simplemente porque no tenemos procedimientos adecuados al flujo de trabajo o estrategias de copia de seguridad. Procedimientos más eficientes para el ahorro de trabajo y hacer copias de seguridad con rigurosidad sin duda nos ahorrará mucho tiempo y preocupaciones. Bueno, ahorita vamos a con lo que sería continuar con esta demostración con otros factores que pueden afectar también a pérdida de sistema. Muy bien, cabe destacar que en resumen de todo esto, no es ninguna novedad el valor que tiene la información y los datos. Los negocios de todos los tipos y tamaños confían en la información computarizada para facilitar su operación, por lo que el procesado de información se ha vuelto cada vez más visible e importante en la vida económica y también en la vida social y política. Las nuevas tecnologías de la información basadas en la microtecnología, junto con otras innovaciones como los discos ópticos o la fibra óptica, permiten enormes aumentos de potencia y reducciones de coste en toda clase de actividades de proceso de información. Al término procesado de información cubre la generación, almacenamiento, transmisión, manipulación y visualización de la información que incluyen datos numéricos de texto, de sonido o de video. Los actuales dispositivos informáticos y de telecomunicaciones manejan datos en forma digital empleando las mismas técnicas básicas. Estos datos pueden ser compartidos por muchos dispositivos y medios. Procurarse en todo ello emplearse una amplia gama de actividades de proceso de información. Lo que resulta increíble de esto es la falta de precauciones que solemos tener al confiar toda nuestra información. Importante la pérdida del almacenamiento, que en la mayoría de los casos resulta una computadora probablemente armada, tanto el punto de vista de hardware como el software. Si el monitor, la memoria o incluso el CPU de nuestro computador dejan de funcionar, simplemente lo reemplazamos y no hay mayores dificultades, pero si falla el disco duro, el daño puede ser irreversible, puede significar la pérdida total de nuestra información. Es principalmente por esa razón por la que debemos preocuparnos por la seguridad de la información. La tecnología o esta exenta de fallas o errores. La seguridad de la información es un plan de contingencia en caso de que una falla de error se presente. Este plan comprende técnicas desarrolladas para proteger los equipos informáticos individuales y conectados a una red. Frente a los daños accidentales o intencionados, estos daños incluyen el mal funcionamiento del hardware, la pérdida física de datos, el acceso a la base de datos por personas no autorizadas, fallos de electricidad, errores de software, caídas de red, errores humanos, incendios, inundaciones, virus informáticos, atentados de hackers, etc. Aunque no se pueda prevenir cada una de estas interrupciones, sí se puede prepararse para evitar las consecuencias de estas puedan tener sobre la información. Diversas técnicas sencillas pueden dificultar la delincuencia informática del tiempo que tarde en reaccionar las empresas de verdad por sus consecuencias. Bueno, esto prácticamente sería todo sobre lo que es la pérdida de datos.